Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un conjunto de relatos, experiencias que parecen desafiar la lógica. Lo que llama la atención, lo interesante, es que muchos de estos eventos ocurrieron durante Semana Santa. Semana Santa, un periodo cargado de simbolismo religioso y emociones intensas. ¿Una simple coincidencia o hay algo más? Esa es precisamente la pregunta que intentaremos abordar. Analizaremos estos relatos con la rigurosidad que exige la ciencia, buscando posibles explicaciones, ya sean psicológicas, sociológicas, antropológicas. Exacto. Abordaremos estas historias desde una perspectiva científica, sin descartar ninguna posibilidad, pero siempre buscando la evidencia, el fundamento lógico. Comencemos con el relato de la Virgen que llora. Un sacerdote de un pequeño pueblo describe la aparición de una figura vestida de negro, emanando una oscuridad intensa. La aparición se presentó en Viernes Santo durante la Semana Santa. Viernes Santo, el día de la muerte de Cristo, un día cargado de simbolismo, de dolor, de recogimiento. El contexto temporal sin duda añade un elemento intrigante a este relato. Sí, el contexto es crucial. Y lo que me llama la atención es la descripción del silencio. Un silencio absoluto que precedió a la aparición. La ausencia de sonidos naturales, como el canto de los grillos o el croar de las ranas. Un silencio antinatural que podría interpretarse como una alteración en el entorno, una anomalía. Podría tener una explicación física real o se trata de una manifestación de la tensión psicológica colectiva. Es una pregunta que nos acompaña a lo largo de toda esta inmersión. El sacerdote continúa su relato y describe cómo la aparición se lleva a un niño, a pesar de los gritos desesperados de la madre. El niño simplemente se desvanece, sin dejar rastro. La desaparición física de un niño es un hecho que no podemos ignorar. Sin embargo, la falta de evidencia tangible nos obliga a considerar otras posibilidades. Pudo ser un caso de sugestión colectiva, una forma de histeria masiva provocada por la intensidad emocional de la Semana Santa. Es una posibilidad. Pasando a otro relato, nos encontramos con la historia de un joven sacerdote, con formación en medicina y una mentalidad científica. Llega un nuevo pueblo, un pueblo lleno de creencias populares, de historias sobrenaturales. Un choque de paradigmas, la ciencia frente a la superstición. Este caso es fascinante porque nos presenta un cambio de perspectiva, una transformación en un individuo que inicialmente era escéptico. Exacto. Al principio el sacerdote se muestra incrédulo ante las historias que le cuentan los habitantes del pueblo. Hablan de seres sobrenaturales, de duendes, de nahuales, creencias que él consideraba simples supersticiones. La persistencia de estas creencias folclóricas en la comunidad podría ser un factor clave para entender las experiencias del sacerdote. Es posible que estas creencias, arraigadas en la cultura local, influyeran en su percepción de la realidad, predisponiéndolo a interpretar eventos ambiguos como sobrenaturales. Y la tensión aumenta con la llegada de la Semana Santa. Los habitantes del pueblo le advierten al sacerdote sobre la Virgen que llora, una aparición que se presenta cada Viernes Santo, una aparición que, según la creencia popular, se llevó a un joven. La Semana Santa como un posible factor desencadenante, el estado emocional intensificado durante este periodo, junto con la predisposición a creer en lo sobrenatural, podrían haber influido en la percepción del sacerdote, creando una expectativa, una especie de profecía autocumplida. A pesar de las advertencias, el sacerdote intenta mantener una postura racional. Busca explicaciones lógicas, científicas, para los fenómenos que le describen. Sin embargo, la noche del Viernes Santo experimenta un evento que lo cambia para siempre. Es un punto crucial en la historia. La confrontación directa con un evento que desafía su lógica, sus conocimientos previos, lo lleva a una profunda transformación. A partir de ese momento ya no puede negar la posibilidad de que existan fuerzas que escapan a su comprensión. El sacerdote describe la aparición de la Virgen que llora, tal como se la habían descrito. La figura imponente, el silencio sobrenatural, la desaparición del niño, todo ocurre exactamente como le habían advertido. La correspondencia entre las descripciones previas y la experiencia del sacerdote es un elemento intrigante. ¿Podría tratarse de una confirmación de la creencia popular o de un caso de sugestión tan poderoso que, a pesar de su escepticismo, el sacerdote termina experimentando lo que esperaba ver? Es una pregunta difícil de responder. Tras este evento, el sacerdote busca respuestas, intenta contactar a la arquidiócesis, busca algún tipo de apoyo, de explicación. Pero la falta de pruebas contundentes, la dificultad para explicar lo inexplicable, lo obligan a lidiar con lo sucedido por su cuenta. Se encuentra solo frente a lo desconocido. La falta de apoyo por parte de la institución religiosa, la incapacidad de encontrar una explicación racional y la imposibilidad de negar lo que ha vivido marcan un punto de inflexión en la vida del sacerdote.
Se ve obligado a conciliar su fe con la existencia de lo inexplicable, un desafío que lo acompañará hasta el final de sus días. Lo que me llama la atención en este caso es la reacción del sacerdote. No se derrumba ante lo inexplicable, no renuncia a su fe, sino que busca una forma de integrar esa experiencia en su visión del mundo. Y esa integración se manifiesta en cambios concretos en las prácticas religiosas del pueblo. El sacerdote establece nuevas reglas para la Semana Santa, buscando evitar que eventos similares se repitan. Es una respuesta interesante, una mezcla de pragmatismo y respeto por lo desconocido. Reconoce los límites del conocimiento humano y adapta las costumbres para minimizar el riesgo. Ahora, hablemos del Cristo Negro. Un testigo relata una experiencia aterradora que involucra una cruz con un Cristo negro, una cruz de la cual emanaban una luz brillante y sombras amenazantes. El Cristo Negro, un símbolo cargado de misterio, de oscuridad. En este relato se convierte en un foco de terror, algo que emana una amenaza tangible. Las sombras que describe el testigo no son sombras comunes. Dice que no tenían rostro, que no tenían dedos, que eran como entidades amorfas, impredecibles. Sombras sin rostro, sin dedos. La materialización de lo informe, de lo incomprensible, es una imagen que conecta con nuestros miedos más primarios. El miedo a lo que no podemos definir, a lo que escapa a nuestra comprensión. El testigo describe la experiencia con mucho detalle, la sensación de parálisis, la incapacidad de moverse mientras las sombras se acercaban, la luz, esa luz intensa que emanaba de la cruz, y al mismo tiempo las sombras sin rasgos, y la sensación de ser empujado, de ser expulsado de la cama. Una experiencia multisensorial que involucra la vista, el tacto, quizás incluso el olfato. Esa combinación de elementos sensoriales intensifica la experiencia, la hace más vívida, más real, más aterradora. Y un detalle que me parece importante, el padre del testigo al principio se muestra incrédulo, no le creía a su hijo. Es natural, la mente racional busca una explicación lógica, intenta negar lo que no puede comprender. Pero la historia da un giro. El padre termina presenciando el mismo fenómeno. Él mismo ve las sombras, la luz, experimenta la misma sensación de terror. La validación de la experiencia por parte de una figura de autoridad, en este caso el padre, es crucial. No solo confirma la realidad de lo sucedido para el testigo, sino que también rompe las barreras del escepticismo. Lo inexplicable se impone, se hace innegable. Y la solución, al igual que en el caso del sacerdote y la Virgen que llora, consiste en alejarse, en separarse del objeto que se percibe como la fuente de terror, en este caso el Cristo Negro. La evitación como mecanismo de defensa ante lo inexplicable. En ambos casos, la respuesta al miedo no es la confrontación, no es el análisis, sino la distancia. Se busca la seguridad en la separación, en el alejamiento del objeto que genera la experiencia aterradora. Es como si el contacto con lo inexplicable, con lo que no podemos comprender, generara una necesidad de crear un espacio de seguridad, una barrera. Exacto, una barrera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que podemos controlar y lo que se escapa a nuestro control. Basemos un relato que introduce elementos nuevos, elementos de culpa, de transgresión, de posible castigo divino. Un sacerdote que lleva una doble vida, que tiene un amorío secreto, un amorío que termina en un aborto forzado. Un relato que nos lleva al terreno de la moral, del pecado, de la culpa. El sacerdote, atormentado por lo sucedido, decide quitarse la vida. El suicidio como una salida al dolor, a la culpa, a la imposibilidad de conciliar sus acciones con sus creencias. Pero la historia no termina ahí. El sacerdote, o mejor dicho, algo que se asemeja a él, regresa. Se aparece en la iglesia, transformado en un macho cabrío negro. Un macho cabrío que vomita hostias. La transformación en un animal impuro, asociado al demonio, la profanación de lo sagrado con la expulsión de las hostias, son elementos que apuntan a un castigo divino, a una condena por la transgresión cometida. La iglesia, profanada por la aparición, es clausurada. La clausura del espacio físico representa la imposibilidad de ignorar la transgresión, la marca imborrable del pecado. La iglesia, el espacio sagrado, queda contaminado por el acto del sacerdote. La clausura simboliza la necesidad de purificación, de restauración del orden. Y ahora nos alejamos de las iglesias, nos alejamos del ámbito religioso y nos trasladamos a un cementerio en Querétaro. La narradora describe su encuentro con un sacerdote de aspecto peculiar, un sacerdote que les ofrece rezar por su difunto hermano. Un sacerdote que se presenta como un guía, como un consuelo en el dolor de la pérdida. Pero hay algo extraño, algo que no encaja en la descripción del sacerdote. Su sotana está deteriorada, su aspecto es descuidado y el agua bendita que utiliza es de color verdoso. Elementos que generan extrañeza, inquietud, pero no necesariamente terror. La sorpresa llega al final del relato. La narradora descubre que el sacerdote que rezó por su hermano ya había fallecido. Su retrato se encuentra en la galería de la iglesia del cementerio. La aparición de un difunto, no como una amenaza, sino como un mensajero de paz.
de consuelo, un acto de caridad, un último gesto de servicio. Es una perspectiva diferente, una visión de la muerte, no como un final absoluto, sino como una transición, como una posibilidad de trascendencia. La muerte vista como una continuidad, como una presencia que perdura más allá del plano físico, un tema que ha fascinado a la humanidad desde siempre. Dejando atrás cementerios e iglesias, nos adentramos en otro escenario, un escenario que ha inspirado innumerables leyendas, innumerables historias de terror. La carretera. Las carreteras, especialmente las solitarias, las poco transitadas, son lugares donde la realidad parece distorsionarse, lugares donde los límites se difuminan. La oscuridad, la soledad, la incertidumbre de lo que puede acechar en la noche crean una atmósfera propicia para experiencias inexplicables. La carretera como un espacio liminal, un lugar de tránsito, un lugar donde lo familiar se mezcla con lo desconocido. Uno de los relatos menciona la famosa carretera de la Rumorosa, una carretera conocida por su peligrosidad, por los numerosos accidentes que ocurren en ella. La Rumorosa, una carretera que se ha convertido en un símbolo de riesgo, de incertidumbre, de la fragilidad de la vida. Un testigo relata la historia de un joven que sobrevive a un accidente en la Rumorosa. Un accidente terrible, del cual sale prácticamente ileso. El joven atribuye su salvación a la intervención del Cristo de los afligidos. La necesidad de encontrar un sentido, una explicación a lo inexplicable. La atribución de la supervivencia a una intervención divina, a un milagro, es una respuesta común ante la experiencia traumática. La historia continúa y nos presenta una mujer que visita la iglesia del Cristo de los afligidos, buscando consuelo, buscando esperanza. La mujer cree ver al Cristo llorando y lo interpreta como una señal, como una promesa de sanación para su enfermedad. La mente humana busca patrones, busca explicaciones y en momentos de angustia, de incertidumbre, esa búsqueda se intensifica. La fe, la esperanza, se convierten en un refugio, en una forma de afrontar lo que no podemos controlar. Y en ese proceso, la interpretación de eventos ambiguos como señales divinas es un fenómeno recurrente. En otro relato, un viajero describe una experiencia aterradora en el Cerro del Cubilete, el lugar donde se encuentra la enorme estatua de Cristo Rey, un lugar cargado de simbolismo religioso. El Cerro del Cubilete, un punto de referencia para la fe católica en México. Esa carga simbólica podría influir en la percepción de los visitantes, creando una atmósfera propicia para experiencias inusuales. El testigo relata la aparición de una figura sombría en su habitación. Describe huellas inexplicables en el techo, huellas que no corresponden a ningún animal conocido, y también habla de una cruz con un Cristo negro que desaparece misteriosamente. Una acumulación de eventos extraños que desafían la lógica, que alimentan la sensación de misterio. La figura sombría, las huellas sin explicación, la desaparición del Cristo negro, todo sugiere una presencia, una fuerza desconocida que opera en ese espacio. Y nuevamente la Semana Santa parece como un factor común, como un telón de fondo para estos eventos inexplicables. Efectivamente, la Semana Santa, con su carga emocional y espiritual, parece actuar como un catalizador de experiencias inusuales en muchos de estos relatos. ¿Podría haber una conexión real? Es una pregunta que merece ser investigada. La sugestión, la predisposición a creer en lo sobrenatural, la intensificación de la vida espiritual durante la Semana Santa podrían crear las condiciones para la percepción de fenómenos inexplicables. En otro relato, un grupo de jóvenes se enfrenta a una aparición aterradora en una discoteca. Y lo interesante es que ocurre durante la noche del Viernes Santo. La discoteca, un espacio prófano, dedicado al ocio, a la diversión. La irrupción de lo demoníaco en un ambiente como ese crea un contraste impactante, una ruptura del orden esperado. Describen a un bailarín misterioso con rasgos demoníacos, que genera pánico y confusión entre los presentes. El bailarín se convierte en una manifestación de lo siniestro, de lo perturbador. Su presencia rompe con la atmósfera de fiesta, de despreocupación e introduce un elemento de terror, de amenaza. Los testigos describen al bailarín con detalles escalofriantes. Dicen que tenía una pata de gallo, una pezuña de cabra y que despedía un olor a azufre quemado. Elementos simbólicos que remiten a la imaginería tradicional del demonio. La pata de gallo, la pezuña de cabra, el olor a azufre, son imágenes que están profundamente arraigadas en el imaginario colectivo. Y la historia culmina con la desaparición del bailarín y la joven que lo acompañaba. Simplemente se esfuman sin dejar rastro. La desaparición sin explicación intensifica el misterio, la sensación de irrealidad. Los testigos se quedan con la incertidumbre, con la angustia de no poder comprender lo sucedido. Estos relatos, con sus elementos comunes, con sus coincidencias, nos confrontan con los límites de nuestra comprensión.
nos obligan a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. La persistencia de lo inexplicable, la presencia de fuerzas que escapan a nuestra lógica, nos invitan a explorar nuevos caminos, a buscar respuestas en campos que quizás hemos ignorado. La psicología, la sociología, la antropología, incluso la física, pueden aportarnos herramientas para comprender estos fenómenos. La ciencia es una herramienta poderosa, pero también tiene sus límites. Hay misterios que aún no hemos descifrado, preguntas que aún no tienen respuesta. Y quizás la mayor enseñanza de estos relatos sea la aceptación de lo desconocido, la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas. La fascinación por lo inexplicable nos impulsa a explorar, a investigar, a seguir buscando respuestas, pero también a aceptar que el misterio es parte de la esencia misma de la vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los invitamos a reflexionar sobre estos relatos, a buscar sus propias explicaciones y a considerar si han tenido alguna experiencia similar que desafíe la lógica. El misterio nos rodea, nos interpela y nos invita a seguir explorando los límites de nuestra comprensión.